Voy a hacer una breve revisión de lo que hicimos la anterior semana, hace 10 días. Y a ver, 5 minutos. Hablamos de las medidas descriptivas como una parte que corresponde a lo que se llama la estadística descriptiva. Para poder hablar de los datos, para poder medir, tenemos que hablar de 4 medidas descriptivas, como se comentó hace 10 días con ustedes. Las medidas de la tendencia central, o también algunas llamadas de posición, página 33, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Hablamos de las medidas de la tendencia central y entre ellas estaba la media aritmética, aquella medida la más importante en estadística inferencial, aquella medida, aquel estadígrafo de importancia en estadística inferencial en la segunda parte, donde se comentó que la media aritmética es una medida única. Para ello se la trató como datos tabulados y como datos no tabulados. Y el promedio es la suma, sumar y dividir, la media aritmética. Tanto para datos tabulados como para datos no tabulados. También se centró a determinar por 2 caminos, ¿no? Uno por la definición, utilizando la sumatoria, y otra con una máquina calculadora simple, donde se introducen datos y la máquina nos saca el promedio, la media aritmética, tanto para datos tabulados como para datos no tabulados. Ya bueno, en datos tabulados tienes que armar la tabla, la página 35, se armó la tabla ahí, utilizando los límites, las frecuencias, y en especial la marca de clase. Y dijimos esa vez que la media aritmética es única, no hay 2 medias aritméticas. Ya. ¿Quedamos en dónde? Ahí quedamos, ¿no? Sí. Lo que nos toca ver eran las propiedades de la media aritmética. Ya. Página 35. Propiedades de la media aritmética. Son 5 propiedades de la media aritmética. Propiedad número 1, página 35. Lo van a resaltarse. La media aritmética de un conjunto de datos iguales a B es la misma. Ya. Mejor, la media de una constante igual a B es la misma constante. Resáltenlo. La media de una constante igual a B es la misma constante. Página 35. Resáltenlo. La 2. A ver. Si la media
de un grupo, si la media de un grupo, digamos que sea 20 años, si la media aritmética de un experimento es 20, no importa la unidad, 20. Ahora, si a cada dato voy a sumarle una constante, digamos, más 2, a cada dato que yo he recolectado, voy a sumarle más 2 a cada dato. La nueva media, ¿cuánto será? Si la media es, digamos, de un grupo, de un grupo de investigación, 20. Ahora yo a cada dato de ese mismo grupo voy a sumarle una constante. A cada dato, la nueva media, ¿cuánto será? La nueva media es la media original más esa constante. Resalten las páginas 35. La nueva media del nuevo conjunto es la media original más esa constante, más menos esa constante, ¿no? También se le puede restar, digamos, una constante. Ya, otra propiedad, la número 3, página 36. La media original, digamos, de un grupo es 20. Ahora voy a multiplicar cada dato por 2. A cada dato voy a multiplicar por 2. Entonces la nueva media sería la media del nuevo conjunto. La media original multiplicada por esa constante, página 36. La media del nuevo conjunto, que sería Y, sería la constante que yo estoy utilizando como factor de multiplicador por la media original. Por la media original. Otra propiedad, la número 4, página 36. La suma algebraica. Aquí está. Ya. Cuando se multiplica a cada dato por una constante, cuando se multiplica a cada dato por una constante, entonces la nueva media M del nuevo conjunto será la constante multiplicada por la media original. La propiedad 4, página 36. Esta es muy importante. La suma algebraica de las desviaciones. Esta es una desviación. La diferencia entre el valor de cada dato menos su media verdadera. Póngale ahí una flechita. Ingeniero, una consulta. Dígame. En la unidad 3 no vamos a avanzar las series cronológicas y creo que ni siquiera no habíamos terminado, solo ya hemos visto el principio de la unidad número 3. Amigo, ese es su trabajo de investigación de usted. ¿No estaba en clase Perfecto. usted? ¿No entró a clase? No, yo la vi, solo quería consultar nomás. Pensé No. que... Ese es su trabajo de investigación de usted. Ya, perfecto, gracias. Bien. La desviación es una diferencia entre el valor de cada dato menos su media aritmética verdadera. Ahí pónganle una flechita así. Esta media tiene que ser la verdadera, porque uno puede equivocarse al sumar y al dividir. Sí, puede equivocarse. Entonces, esta media es la verdadera. Póngale una flechita ahí. Media aritmética verdadera. A esa diferencia se llama desviación. Desubí. A esa desviación, a esa diferencia se llama desviación. Desviación. Y una desviación es la diferencia
entre el valor de cada dato, entre su XY menos su media aritmética verdadera. Y una propiedad importante es esta, que la sumatoria desde el dato, quizás al revés, desde I igual 1, desde I igual 1 hasta el último, ¿no? Desde el dato número 1 hasta el último, de las desviaciones, si es que esta media aritmética es la verdadera, me tiene que dar igual a 0. Me tiene que dar igual a 0. Ya. Esta propiedad se la utiliza ¿dónde? Cuando veamos la otra parte que se llama medidas de dispersión. La número 5. También es una propiedad importante cuando el cuadrado de las desviaciones, tiene que darme el número más pequeño. Ya. Y esto ya es alguna otra propiedad cuando a la media ponderada. La media ponderada como cuando uno saca el promedio ponderado anual de cada uno de nosotros, el CPD, realiza una operación. Y esta es la operación, si no es una media aritmética simple, es una media aritmética ponderada. ¿Y a qué ventajas tiene la media aritmética? La media aritmética se la oye en la televisión, es en la charla común, se habla del promedio. Ahora, por ejemplo, que está de moda, el promedio de los inoculados, el promedio de los óbitos, el promedio de vacunación por día, por semana, por mes, ¿no? La media aritmética es única. La media aritmética es única. No hay dos medias aritméticas. La media aritmética es única. No hay dos medias aritméticas. La media aritmética es una medida digna de confianza. ¿Qué implica eso? Que es muy importante en lo que se llama estadística inferencial. Cuando estemos entrando a la prueba, al tema de la prueba de hipótesis. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene la media aritmética? Una desventaja, aquí en resumen de acá, es que ella es muy sensible a los extremos. Es muy sensible a los extremos. Dentro de las ventajas, que es única, que es digna de confianza, que es única, no hay dos medias. Otra ventaja acá, no hay para qué ordenar, no es necesario ordenar los datos para el cálculo de la media aritmética. Ya. Otra cosa que se habló, que en una tabla de la página 35, a ver, vean la página 35, cómo tienen que ser estos extremos. ¿Cómo tienen que ser estos extremos? Tienen que ser de tipo cerrado. Estos extremos tienen que ser de tipo cerrado. Los límites inferiores, cerrados todos. Los límites superiores, abiertos, excepto el último. Así se habló hace 10 días. Excepto el último. Por eso que una de las desventajas es eso. No se puede calcular la media aritmética. Página 36. Página 37. No se puede calcular la media aritmética para un conjunto de datos que tiene intervalos de clase abiertos en los extremos. Si no, no voy a poder determinar la marca de clase. Si no, no voy a poder determinar a él. Si son a él ni a él. Si son de extremos abiertos. No se puede. Si es abierto y él es abierto, ¿cómo voy a poder determinar a la marca de clase? No voy a poder. Entonces tienen que ser ¿de qué? Para el cálculo de la media aritmética,
Estos extremos tienen que ser intervalos cerrados. No se puede calcular la media aritmética para un conjunto de datos que tiene intervalos de clase abiertos en los extremos, porque no se puede determinar la marca de clase, que es el punto medio de la clase abierta. No se puede. Entonces es importante esa para el cálculo de la media aritmética. Para esta parte que nos toca ver de las medidas descriptivas, tienen que investigar ustedes lo siguiente. ¿Qué es la media aritmética ponderada? Esta de acá. La media aritmética ponderada. ¿Cómo el CPD saca su PPA de usted? ¿Qué es lo que utiliza? ¿Qué ponderaciones, qué variables se utiliza para determinar el PPA? El PPA utiliza la nota y el crédito. El crédito sería el ponderado, ¿no? El crédito. Ya. Y después como investigación, ¿qué es la media geométrica? La media geométrica especialmente para experimentos de trabajos de investigación en economía. La media armónica para trabajos de investigación de la música, la media armónica. La media cuadrática, también para hablar de algo de economía. Como otra medida importante, aparte de la media aritmética, es la mediana. La mediana es un estadígrafo perfecto central o también de posición. La mediana, página 38. La mediana como medida, como estadígrafo que le sigue en importancia a la media aritmética, se llama mediana, METS, mediana. ¿Qué es la mediana? En su definición, es un punto que divide exactamente en dos partes iguales a todo un conjunto de datos, oigan, previamente ordenados. Otra vez, en resumen, la mediana, página 38. La mediana es una medida, es un estadígrafo de tendencia central. Es el perfecto central, pero también es de posición, porque ella divide en dos partes iguales a todo un conjunto de datos previamente ordenados. En cambio, para la media aritmética no hay necesidad de que los datos sean ordenados, no hay para qué ordenarlos, pero también se pueden hallar de datos ordenados mucho mejor, ¿sí? Pero para la mediana, para el cálculo de la mediana, sí o sí, no es sí o no, sí o sí, los datos tienen que estar previamente ordenados, a diferencia de la media aritmética. La mediana es cueruda. En cambio, la media aritmética es muy sensible, muy llorona. En cambio, la mediana es cueruda a la media aritmética. Le interesa todo. Por eso es muy sensible. De todo llora, digamos. Le interesan todos los datos. A la media aritmética. En cambio, a la mediana, como es cueruda, no le interesan algunos datos, especialmente los datos extremos. A la mediana no le interesan para nada. A la mediana solamente le interesan los datos centrales. Además, la mediana es ¿cómo se llama la palabra? La mediana es discriminatoria, ¿sí, no? Discrimina algunos datos. En cambio, la media no. La media no es discriminante. Es democrática. Ya. La mediana, una medida que le sigue en importancia a la media aritmética. Es una medida de tendencia central, pero también es más de posición, porque ella divide exactamente a todo un conjunto de datos, oigan, previamente ordenados para poder calcular a la mediana. Esa es la única condición.
que los datos estén previamente ordenados. O sea, que no se puede determinar a la mediana en datos que estén desordenados, ni yendo a Kotoka. No se puede determinar a la mediana con datos, datos de tipo cuantitativos que estén en forma desordenada. Lo primero que tiene que hacer usted es ordenar a los datos. Ordenar en forma ascendente. Mucho mejor. Mucho mejor. Y a página 38. Mediana. Ahí también vamos a hacer la diferencia tanto para datos tabulados y para datos no tabulados. Datos no tabulados se habló hace 10 días con ustedes. Datos no tabulados no hay para qué llevar a una tabla y no hay la columna de trabajo, que es la columna de los límites. Esa no hay. Pero para datos tabulados sí tiene que haber esa columna, la de los límites y o en su defecto la marca de clase, el promedio de los dos límites. Ya. Página 38. Cálculo de la mediana. Cálculo de la mediana. Resáltenos. Página 38. Cálculo de la mediana. Hay dos, digamos, dos caminos, digamos. Datos no tabulados y datos tabulados. Datos no tabulados y en la página 40, datos tabulados. Datos no tabulados cuando no hay para qué llevar los datos a una tabla porque los datos, como la muestra es pequeña. En cambio, el otro, cuando ya la muestra es grande, tendré que condensarla en una tabla denominada la tabla de distribución de frecuencias. Ya, para datos no tabulados también se pueden observar dos casos. Un caso, cuando el número de observaciones es impar o impar. Y el otro cuando es par. Y el otro cuando es par. Y el otro cuando es par. Página 39. Página 38. Página 38. Número de observaciones impar. Para el cálculo de la mediana no hay necesidad de hacer ningún cálculo. Solamente saber quién está en el centro. ¿Qué lugar? No, ¿quién está en el centro? ¿Quién está en el centro? Porque la mediana es un punto en su definición. Es un punto que divide exactamente a todo un conjunto de datos previamente ordenados. Previamente ordenados. Ordenar implica mejor en forma ascendente. Ya, a ver, yo hice un muestreo al azar. A ver, algún compañero le pregunta, a ver, Guillermo Cruz, ¿qué edad tiene usted, Guillermo? Al azar. Ya se habló del azar. En una cajita están todos los compañeros, están los 46 acá. Ahí están los 46. Saca una ficha, digamos el número 7. El número 7, aquí le toca el 7. Aquí. Juan Diego, el número 7. ¿Qué edad tiene usted, Juan Diego? Yo, Licen, tengo 19 años. Muy bien. Ahí está un dato. 19, digamos. Ahí está un dato. Otra vez, el muestreo sin repetición. Ya no entra ya al concurso. El compañero. El número 12. Aquí está el 12. Choque, Cáceres, Pablo César. ¿Qué edad tienes, Pablo César? Buenas noches. Yo, 21, ingeniero. Muy bien, ya tengo otros datos. De esa manera estoy recolectando los datos, utilizando el muestreo aleatorio simple. Ya, miren lo que va a pasar acá. Hay un compañero que tiene 85 años, salió ahí
Salió ahí en el sorteo. 85. Ahí está. Ese es el abuelo, el que le está controlando al que tiene 18 años. Detrás de él está yendo él. A la media aritmética le influye mucho el 85, pero a la mediana no. A la mediana no le interesan los extremos, no le interesa. Ya, a ver, el primer caso, cuando el número de observaciones es impar o impar. Impar es 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿no? N5, impar. ¿Se podrá hallar desde conjunto la media aritmética? Sí, se puede hallar. Seguramente la media va a tender a irse hacia el 85, porque la media tiende a irse hacia los extremos. Pero para el cálculo de la mediana, lo primero, página 39, lo primero, página 39, lo primero que usted tiene que hacer es ordenar, desáltelo, ordenar los datos, desáltelo. Ordenar los datos, mejor en forma creciente. Al ordenar los datos, el dato más chico, la edad más chica, 18, quien le sigue 19, 20, 23 y 85. Usted con su lapicero, ahora sí, recién me va a ayudar con su lapicero. Vea el lapicero. Al 18, pónganle X1. Ay. ¿Por qué de X? Porque el experimento dice X, la variable estadística cuantitativa, edad de estudiantes en años. Por tanto, en la página 39, al X18, póngale usted X1. Ese es el lugar. El 18 al 18 le corresponde el lugar número 1. Al 19 póngale X2. A él le corresponde el lugar 2. Al 20, el que está con negrita, le corresponde el lugar X3. Ponga con su lapicero el X4 y al 85 el X5. Ese día yo hablé con una regla. La regla tiene 30 centímetros. ¿Cuál es el punto medio acá? El punto medio donde el centro de gravedad, ¿no es cierto? Ahí está la mediana. Aquí está dividiendo en dos partes iguales a todo el conjunto previamente ordenado. Ya. En este caso, página 39. En este caso, ¿qué edad representa la mediana? ¿Quién divide en dos partes a todo el conjunto? ¿Quién divide en dos partes a todo el conjunto de los 5 que están ahí? Ya, póngale usted, divídalo, a ver, la mitad tiene que ser. Y la mitad está ahí indicada por el lugar X3. El lugar X3. Y al lugar X3, que es el que divide en dos partes iguales, representa 20. Por tanto, la mediana en este grupo de 5 estudiantes elegidos al azar es 20. La pregunta es, ¿el 18 y el 85 influyeron en el cálculo de la mediana? No. La mediana es el perfecto central. Entonces usted trace una línea recta acá. Y lo acota. Y aquí le pone el X3, una flechita, póngale ahí, una flechita. El X sub 3 es igual a 20. Y 20, en este caso particular, es el que ha de representar a la mediana en este grupo de 5 compañeros.
Ya. Eso es ordenando. Pero también se puede determinar utilizando una fórmula analítica, un modelo matemático que ayuda a determinar a la mediana cuando el número de muestra es impar. Y este es el modelo. Página 39, resáltenlo. Ese es el modelo que está ahí, el modelo matemático para la mediana. Para la mediana. La mediana X, póngale ahí una flechita. X es el lugar. X es el lugar que le va a corresponder a la mediana, y a ese lugar le corresponde un valor. En este caso al X3 le corresponde 20. Si n es 5, sería 5 más 1, 6, entre 2, 3. X sub 3 sería X sub 13. X sub 3. X sub 3. Y al X sub 3 le corresponde 20. Que es el lugar que le corresponde a la mediana. Por tanto, a ese lugar X sub 3 le corresponde 20 años. Esto para el cálculo de la mediana cuando n es impar o impar. Ya, muy, muy fácil. Esto es para alumnos denominados super bebés. Aquí los de básico. El primero básico ya está. Profe, ¿qué es la mediana? Profe, ¿qué es la media? Los niños de básico. ¿Qué es la moda? Claro, todavía no suman, pero saben quién es la mediana, quién es la moda, digamos. Bien. Cuando el número de la muestra es par, del mismo formato, A ver, aquí está, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, N6 par. Primero, página 40. Primero, ordenar los datos. Resáltenlo. Primero ordenar. No se puede hallar a la mediana en datos estén desordenados. No se puede. Primero tiene que ordenarlos. Ya, el dato más chico, 18. Hay dos compañeros que tienen 19 años. Uno que tiene 20. Otro que tiene 23 y otro que tiene 85. Los que ya saben. Aquí sí. Pongan debajo de cada una de ellas. Al 18 pongan el X1. X es el lugar. X1. Al 19. X2. Al otro 19. Al ponerito X3. Al 20. X4. Al 23. X5. X sub 5. Y al 85. X sub 6. Tracen una línea recta. Acotando en el 18 y el 85. ¿Quién está a la mitad de ahí? ¿Quién es la mitad? La mitad va a ser el promedio. La mitad es el promedio. El promedio de los dos centrales. La mitad, aquella que divide en 50 y 50, es el promedio de los dos datos centrales. A ver. La mediana es el promedio. Resáltenlo. La mediana es el promedio. La mediana es el promedio de los dos valores centrales, es decir, la semisuma de ambos valores. Trace una línea recta acá, acótelo a H. Y el promedio es la mediana. Cuando en datos no tabulados, el promedio, datos no tabulados cuando el número de muestra es par, en la mediana es el promedio. Pero previamente, no se olvide, previamente ordenado los datos. De otra manera, esta medida, este estadígrafo no se va a poder calcular. La mediana es un estadígrafo no muy conocido, ¿no?
el más conocido ¿quién es la media aritmética. Pero la mediana en un triángulo es el punto medio. La mediana, así nos han enseñado en geometría plana, ¿no? El punto medio. Y es el mismo concepto acá, la mediana. Analíticamente, resalto este es el modelo matemático, página 40 de la mediana. El modelo matemático para el cálculo de la mediana cuando n es par, x n medios, x es el lugar, más x n medios entre 2, todo dividido entre 2, sustitúyalo y al final, ¿cuánto queda acá? X3 es el lugar, pónganle una flechita. X4 también es el lugar. Al X3, ¿quién le corresponde? Le corresponde 19. Al X4, ¿quién le corresponde? 20. Sumen los dos promedios, sumen las dos edades y hallamos el promedio. Muy fácil para alumnos denominados super bebés el cálculo de la mediana. Pero sí, la mediana es discriminante. A ver, las toma en cuenta a este dato extremo y a este otro, ni yendo a Cotoca. A ella no le interesa, pero sí a la mediana. Perdón, pero sí a la media. A la media le interesan todos los datos. Es muy sensible. En cambio, esta es cueruda, digamos. Solamente a ella le interesan los datos centrales, porque al final y al cabo la mediana parte en dos partes iguales a todo un conjunto de datos previamente ordenados. La mediana, al igual que la media aritmética, al igual que la media aritmética, la mediana, también se la puede determinar para datos de tipo tabulados. Para datos de tipo tabulado, es importante que usted tenga la columna de la página 48. Para datos tabulados, tanto para variable discreta como para variable continuo, página 48. En su modelo matemático para la mediana en datos tabulados, sale después que usted ha graficado a la ojiva menor que. Sale después que usted ha graficado a la ojiva menor que. El modelo matemático, que es una fórmula de interpolación. Este sí. Cuando no se conoce n. Y cuando se conoce n. Está en la página 45. El cálculo de la mediana, cuando se conoce n en función de f. Y cuando no se conoce n en función de h. Y enseguida vamos a hablar qué es cada una de ellas. Ya, para datos tabulados. Para datos tabulados, entonces tengo que tener yo esa tabla. Ya, digamos que el muestreo se hizo a 50 estudiantes. Sus notas de 50 estudiantes se clasificaron en una tabla de frecuencias de K4, 1, 2, 3, 4 intervalos de clase y de 6 igual a 20. La anchura 20. Aquí no hay para qué ordenar porque los datos supuestamente ya han sido previamente ordenados para empezar a construir la tabla. Lo que tengo que tener son estas columnas, a ver cuál es la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada menor que. O también la frecuencia relativa, la HI minúscula, o en su defecto, la HI mayúscula menor que, hacia abajo, la que se llama la frecuencia relativa acumulada menor que. ¿Y cómo se determina a la medida? Aquí se sigue un camino. A ver,
Tengo 4 clases. Cada clase un determinado intervalo entre 20 y 40. Hay 4 datos, entre 40 incluido y 60 sin incluir. Hay 16, entre 60 incluido y 80 sin incluir hay 25, entre 80 incluido y 100 sin incluir, pero sin incluido, ¿no? En este caso no interesan los extremos. Para el cálculo de la mediana, esos pueden ser abiertos, no pasa nada. Porque la mediana no se va a encontrar en estos extremos, se encontrará en la parte central. Para el cálculo de la mediana, este puede ser abierto, este 20 puede ser abierto, él también puede ser abierto porque no le interesan los extremos, porque no voy a determinar la marca, pero para la media aritmética sí. Para la media aritmética es importante que los extremos de los intervalos sean de tipo cerrado. ¿Qué tengo que tener? Tengo que llegar hasta acá. Frecuencia absoluta, total son 50 compañeros en sus notas. Y tengo que tener esta columna acumulada, ya sea en F o ya sea en H. Ya sea en F o ya sea en H. A ver cómo se acumulaba. Cosa de niños. Sumar la primera simple igual a la primera acumulada. La segunda acumulada, sume 4 más 16, 20. 20 más 25, 45. 45 más 5, la última acumulada, 50. Ya está. Nada más tengo que tener yo para el cálculo de la mediana. ¿Cuántas columnas? A ver, límites, frecuencia absoluta, ya sea ella o también puede ser la relativa, la HI, o la FI menor que es la acumulada absoluta menor que, o también la HI mayúscula. La HI mayúscula. Página 21. Página 21, abran, por favor. Ahí abajo está. Distribución de frecuencia acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada, FI menor que con una flecha hacia abajo. A esa yo la necesito. Vean acá. Ella. O también frecuencia relativa acumulada menor que la HI menor que. O también la frecuencia relativa porcentual acumulada menor que es la HI mayúscula porcentual con una flechita hacia abajo. Hacia abajo. Ya. Atiéndame así. Aquellos que están con el delivery, frenen y atiéndame. Aquellos que están peluqueando, dejen de cortar el cabello para que no lo corten mal. Y aquellos que estamos cocinando, dejen de pelar la papa para que no se corten el dedo. A ver, ¿cómo? Tengo que tener estas columnas aquí. Límites, sí o sí. Frecuencia absoluta, sí o sí. Simple. Y la acumulada. ¿Por qué? Porque voy a entrar a lo primero. Aquí es un camino, no es otra cosa. Tiene que seguir un camino. Primero, aquí ya no hay para qué ordenar. Los datos supuestamente ya están ordenados. De esa manera yo ya estoy empezando a armar la tabla. Primero, resáltelo. Hallar a la clase mediana. Primero, hallar a la clase mediana. A ti no me le dije aquí lo que están trabajando. ¿Cuál es la clase mediana? Aquí hay 4 clases. 1, 2, 3, 4 intervalos de clase. Seguramente una de ellas ha de pertenecer a la clase mediana. Una de ellas ha de pertenecer a la clase mediana. No creo que esté en la clase 4. No creo. Tampoco en la clase 1. Estará entre la 2 y la 3. En el centro. Porque supuestamente por acá tiene que ser la mitad que va a dividir en 2 partes
a todo ese conjunto de datos previamente ordenados. En este caso ya están ordenados. Ya, primero, otra vez, aquel que está con su moto, con su delivery, frene y estaciónese ahí un ladito. Aquel que está tacheando, frene, estaciónese a un ladito. Hallar a la clase mediana. Muy simple. Divide entre 2 el tamaño de la muestra. Y 2 caminos acá. Un camino cuando se conoce n y otro camino cuando no se conoce n. Cuando se conoce n, ahí póngale una flechita. Cuando se conoce n, este es el modelo matemático. N medios. ¿Qué es n medios? La mitad. Porque la mediana es el punto que divide en 2 partes iguales a todo el conjunto de datos previamente ordenados. ¿Cuánto salió? 50 entre 2, 25. Muy bien. Atiéndame un segundito. Antes de que empiecen a trabajar otra vez. Con estos 25, usted tiene que irse a esta columna. A la columna que está marcada. Ahí. Márquenlo con su resaltador. Márquenlo. Ahí tiene que irse. Y tiene que preguntarse, ¿quién supera en esta columna? ¿A quién supera o es igual en esta columna? ¿Quién supera o es igual a 25 en esta columna? ¿Quién la supera? La supera el 45, pero también la supera el 50 al 25. Pero la más cercana, ¿quién la supera? 45. Esto ya me está indicando que está cayendo en la clase número 3. La clase número 3 es la famosa clase mediana en este experimento. La clase número 3, ¿por qué está cayendo en 3? ¿Quién superó a 25 o es igual a 25? ¿Quién superó? 45. Entonces, la clase mediana. Esto está. Pónganle ahí la flechita. Clase mediana, pónganle ahí una flechita. Clase mediana, o resáltenlo. Clase mediana. Y cuando ya se ha encontrado la clase mediana, todo se ha de reemplazar en la fórmula de interpolación que sale de la ojiva menor que. Y esta fórmula de interpolación es esta que está en la página 47. La mediana cuando se conoce n y la mediana cuando no se conoce n. Cuando no se conoce n, ya no es n medio, es un medio, es la mitad. ¿Quién supera al 0,5 en esa columna de la HI menor que? En este caso, iré por este camino. Ahí está, miren. La mediana, límite inferior. Ya tengo el límite inferior. Vean la página 48. Vean la página 48. La mediana, ¿en qué clase está? En la clase 3, ¿no? Lo voy a resaltar. Clase 3. ¿Por qué está cayendo en la clase 3? Porque cuando se divide n entre 2 sale ¿cuánto? 50 entre 2, 25. ¿Y quién supera o es igual a 25 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que? La supera al 45. Por eso está cayendo en la clase número 3. Véanse. Límite inferior de la clase número 3. ¿Cuánto? ¿Quién me ayuda? Límite inferior de la clase número 3. 60. En la página, está en la página 48, ¿no? A ver, sí, ahí está. 60, ¿no? Ya está. Más n medios, que ya tengo n medios. Ya tengo n medios. 50 entre 2, 25, ¿no? Tiene que dar acá. 25. Menos, atíname este término. ¿Qué dice acá? Frecuencia absoluta acumulada. Este es.
Aquí está, vean. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. FI menos 1 con la flechita hacia abajo. Se llama frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Vean la página 48. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana? El de la clase mediana es 45. Su anterior, ¿cuánto será? ¿Quién me ayuda? 20. 20, ¿no? La 45, ¿qué es 45? Es la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana. Y su anterior es 20. Póngale una flechita. 20. FC. Esta es la frecuencia simple de la clase mediana. Vean la página 48. Ahí dice FI minúscula. Ah, ya la FC. ¿Dónde está? FC. Frecuencia absoluta simple de la clase mediana. En este caso le corresponde 25. ¿Y qué es el CI? CI es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior de esa clase mediana. En este caso, 80 menos 60 tiene que darme 20. La anchura de la clase, que es la diferencia entre los límites superior e inferior, que es la diferencia entre los límites superior e inferior del intervalo que le corresponde a la clase mediana. Eso voy a reemplazar. Ahora, ¿de dónde salió este modelo matemático? Salió después de haber estudiado gráficamente a la mediana. ¿Dónde? De la ojiva menor que. De acá, utilizando triángulos por geometría plana, triángulos triángulo así. Se determina este modelo matemático que es el que está en la guía. Los que quieran demostrar, está en el libro de Rufino Moya, la demostración del modelo matemático utilizando geometría plana en una curva de la ojiva menor que. Ya pónganlo ahí. Los que tengan tiempo, lean el libro de Rufino Moya, la estadística descriptiva. Ahí está demostrada el modelo matemático que ya está aquí en la guía, sí. Ya no se lo puso la demostración, que se indicó directamente. Ya. De esa manera se puede hallar a la mediana en datos tabulados. Límite inferior de la clase número 3. Aquí está. Luego el intervalo de la clase que contiene a la mediana será el K igual a 3. El que está resaltado. Ahí. Límite inferior de la clase mediana 60. N medio es 25. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Si aquí es 45, su anterior es 20. La frecuencia, la FC minúscula, que es la frecuencia de la frecuencia absoluta simple. Esta es la acumulada. Esta es la simple. Frecuencia daría 25, ¿no? Y por la anchura, que es el C, y la diferencia entre 80 menos 60, que es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, me da 20. Por tanto, la mediana tiene que encontrarse entre, ¿qué? A ver, entre 60 y 80 tiene que encontrarse la mediana. Y seguramente entre él y él habrá un punto que está dividiendo en dos partes a todo el conjunto de datos, en dos partes iguales a todo el conjunto de datos. Después de la operación, primero
se opera aquí. Vean el color. Primero se opera ahí y al final se suma con 60. Primero se opera ahí. 25 menos 25 entre 25 un quinto, ¿no? 20 entre 5, 4. Y recién usted tiene que poder sumar. Cuidado que estén poniendo 60 más no sé qué, digamos. Primero se opera ahí. Ahí. Y la mediana, 64. Estará por acá. Y por acá, a ese punto llamado 64, le está dividiendo en dos partes, en 50 y en 50. Y cuando la muestra no se conoce, vaya por el otro camino de la HI, frecuencia relativa. Solamente que ahora tiene que utilizar el 1 medio, el 0,5. El 1 medio, el 0,5. Página, por ahí está. Gráficamente. Esto es analíticamente. ¿Cómo se obtiene gráficamente a la mediana? Usted hace esto y muy simple. Vea lo que voy a hacer. Gráficamente, ¿cómo usted puede determinar a la mediana? Aproximadamente por dos caminos. Un camino donde usted solamente tenga trazada a la ojiva menor que. Vean lo que voy a hacer. Otra vez el que está ahí con el delivery, párese y frene un ratito. Los que estamos cocinando, dejen de pelar la papa. Los que están peluqueando, dejen de peluquear. Los que estén taxeando, dejen de taxear un ratito. Gráficamente, gráfico, primero tengo que tener a la ojiva menor que. Ahora sí, dependiendo si es F mayúscula o es H mayúscula. Este es F mayúscula. 100 es el tamaño de la muestra, 100. Tengo que dividir entre 2, 100 entre 2, ¿cuánto me da? 50, ¿no? Y aquí póngale en su guía lo que voy a indicarles. No se ven muy bien. Ustedes resaltenlo un poquito. El eje Y, resáltenlo. Es que como a colores no salió muy bien. Ustedes son buenos muchachos. Ya está. En el eje aquí pónganle límites. Límites. Escriban con su lapicero. Límites. Y acá, aquí, en el eje Y, pónganle F mayúscula. FI menor que. FI menor que. N100, N, donde está 100, póngale N. N igual 100, el tamaño de la muestra. Divide entre 2. Más abajito, póngale 2 por acá. Aquí póngale ahí póngale N100. Ahora, si por acá, aquí, a esta altura, por ahí, N medios. N medios. Y N medios, ¿cuánto sería aquí? 100. 100 entre 2. ¿Y cuánto me da? 50. Ahora, a partir de ahí, con otro color. Con otro color. Trace una paralela a los límites. Intercepta, vean, a ver aquí. Está también el mismo color. Del 50, ¿no? N medios igual 100 entre 2, 50. De ahí te hace una horizontal. Intercepta a la ojiva menor que y baje una vertical. Y póngale una flechita ahí.
En este caso, por aproximación, ¿en qué clase está cayendo? Está cayendo. Uno, dos, tres, cuatro, en la clase número 5. Entre 110 y 119. Ahí estará cayendo la mediana. Un camino. Trace la ojiva y de esta gráfica, utilizando geometría plana, salen los modelos matemáticos de la mediana. Los modelos estadísticos, matemáticos estadísticos de la mediana. Y otro camino es cuando usted grafica las dos ojivas. Esta que está yendo de abajo hacia arriba es la ojiva menor que. Y esta azul, la que baja de arriba hacia abajo, la ojiva mayor que. Mayor que. ¿Dónde se intersectan las dos? En un punto. Y ese punto de ahí usted baja una vertical y ahí está la mediana. Que va a ser igual, a ver, la mitad de 35, ¿cuánto es? La mitad de 35 es 17,5. Con su lapicero, ustedes pónganlo por ahí. N medios, 35 entre 2, igual 17,5. Ahí. Una vertical. Aproximadamente la mediana. Ah, ahí está Marcia. Póngale falta mediana. Mediana, sí. Valor aproximado de la mediana. Con el lapicero. Mediana. Ya, de esa manera se puede determinar a la mediana como el estadígrafo que le sigue en importancia a la media aritmética. Algunas ventajas y desventajas de la mediana. Página 49, página 50. Una ventaja a una desventaja. Se puede ordenar, ¿no? Ordenar los datos. Ordenar los datos. Después la mediana es un estadígrafo que se va a utilizar cuando la curva es asimétrica. Alguna otra vez. Allá, página 49. Página 49. Vean a ver aquí. La mediana. Ventajas y desventajas de la mediana. La mediana, como medida descriptiva, tiene la ventaja de no estar afectada por las observaciones extremas. Ya hablamos. Ya que no depende de los valores que toma la variable, sino del orden de las mismas. Por ello, esto es importante. Es adecuada su uso en distribuciones asimétricas. En cambio, la media es útil cuando la curva es aproximadamente simétrica. La media aritmética. La media aritmética es útil en su uso cuando la curva de distribución es aproximadamente simétrica. En cambio, la mediana, cuando la curva de distribución tiene nomás su asimetría, especialmente a la derecha. Otra cosa, la mediana es válida para datos de tipo cuantitativo. ¿Hay una sola mediana? Sí. No hay dos medianas. Una sola mediana. Puede ser un poquito complicada en el modelo matemático, ¿no? Pero
si usted ya tiene el modelo matemático, sería reemplazar, pero llegar a ese modelo matemático utilizando geometría plana, ahí sería la complejidad de lo que es el cálculo de la mediana. Ya. A consecuencia de la mediana, hay otros estadígrafos también de posición denominados fractiles. Son 3 fractiles: el cuartil, el decil y el percentil. También se llama cuantiles o cuantilas, pero más común es fractiles. Fracción. La mediana divide en cuántas fracciones. 2, 50, 50. Los cuartiles dividen en 4 partes. 25, 25, 25, 25. Los deciles dividen en 10%, 10%, 10%, 10%. Y los percentiles dividen en 100. 1%, 2%, 3%, 4% y así. Ahí, a consecuencia de la mediana, que es una medida también de posición porque ella divide exactamente en 2 partes iguales. Existen otras, pero ya con el nombre genérico de fractiles. Y los fractiles son 3. Uno son los cuartiles, aquellos que dividen en 3. Hay 3 cuartiles, sí. Y lo dividen a todo el conjunto de ¿en cuántas partes? 25, desde el 0, ¿no? 25, 25, 25 y 25. En 4 partes iguales. 25% cada partecita. Los cuartiles. Los deciles, aquellos que dividen en 10 partes. El cálculo matemático es similar al de la mediana. Similar al de la mediana. Similar al de la mediana. Los deciles dividen en 10 partes, ¿no? Y los percentiles en 100. Y el cálculo matemático para datos no tabulados es similar al de la mediana. Y para datos tabulados también es el mismo cálculo, solamente que ahora ya no se dividirá pues, entre 2, ¿no? Si es de los cuartiles, se dividirá entre 4, n cuartos. Para los deciles ya no se divide entre 4, se dividirá entre 10, n 10. Para los percentiles, n entre 100, ¿no? N entre 100. Y al final, este es el modelo matemático para los 3 fractiles, para datos tabulados. Límite inferior. Este es el fractil. Límite inferior dependerá si es uno de los fractiles, ¿no? N K sobre 100. Ya, en resumen, es el mismo modelo matemático del cálculo de la mediana. Solamente si me piden calcular el cuartil, tendré que dividir entre 4. Y el decil entre 10 y el percentil entre 5. Este para el percentil. Ya. Moda. ¿Qué es la moda? ¿Qué está de moda? Otro estadígrafo que le sigue en importancia a la mediana es la moda. ¿Qué está de moda? Está de moda el paro, que ha pasado. Está de moda que pasemos clases los martes y los jueves. Está de moda la pandemia, está de moda. Y la cuarta ola está de moda. ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda?
Otra medida importante en estadística es la famosa moda. Página 53. Mods. La moda es un estadígrafo que además de ser útil para datos de tipo cuantitativo, también es útil para trabajos con datos de tipo cualitativo. Anótenlo. La moda es un estadígrafo que le sigue en importancia a la mediana y que para su cálculo no hay necesidad de hacer nada, solamente saber contar. Porque enseguida vamos a ver cómo se define a la moda. Muy simple en la definición de ella. Pero además es útil tanto para datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo y cuantitativo. Ya, muy simple entonces. La moda de una serie de datos es el dato, resáltenlo, es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. Eso está de moda. El dato que más se repite. Por tanto, la moda puede ser unimodal si hay un solo dato que más se repite. Bimodal si hay dos datos que más se repiten. Trimodal si hay tres datos que más se repiten. Y en general, ¿no? Polinomial. Polimodal, perdón. Polimodal. Ya, la moda. Igual, similar a la anterior. Vamos a hacer las diferencias de datos tabulados y datos no tabulados. Página 53 y página 54. A ver, tengo estos datos acá, 7, 9, 7, 8, 4, 7, 13. Aquí seguramente hay un dato que más se repite. Y el que más se repite es el 7. Por tanto, la moda es igual a 7. 7, 7, 7. La moda es igual a 7. Si no hay dos datos que más se repiten, y si solamente uno se repite, se llama unimodal, de una sola moda. Unimodal, de una sola moda. El B, página 53. Hay dos datos que se repiten, el 3, 1, 2, 3 y el 5. Dos modas. Se llama bimodal, bimodal. El C, no existe moda, o también se puede llamar o todas son moda o no existe moda. Y el D, estos son para datos de tipo cuantitativo. La moda también se puede utilizar mucho en trabajos de investigación con datos de tipo cualitativo. A ver cuál es la moda entre el amarillo, entre el color amarillo, rojo, verde, naranja, verde. La moda es el verde, el dato que más se está repitiendo. Ya, espérenme un segundito.
Y ya, un vaso de agua. Moda. El dato, ¿cómo es en su definición? La moda es aquel dato que más veces se repite dentro del conjunto de observaciones. Para el cálculo de la moda no hay necesidad de hacer ningún cálculo, solamente saber contar. Los de básico ya saben qué es la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? En el D. A ver, ¿qué color? El verde. Ah, entonces el niño dice, la moda es el color verde. Para alumnos denominados super bebés. Por eso que esta materia es muy fácil. Nadie puede aplazarse acá. Peor ahora, en virtual, peor también. Nadie puede aplazarse. Para datos tabulados, similar al de la mediana. Similar al de la mediana. Tenemos que determinar aquí la clase modal. Tenemos que determinar la clase modal. Página 56. La clase modal. Este es el modelo matemático para el cálculo de la moda. ¿De dónde sale? Sale de la gráfica del histograma. De acá. De aquí sale el modelo matemático. Esta es la clase premodal. La está indicando acá, la premodal. Anótenlo con su lapicero. Premodal, con su lapicero. Premodal, la clase premodal. Auméntelo con su lapicero. Premodal. La antes, la anterior. Esta es la premodal. Con su lapicero pongan. Y el de acá. Postmodal. Clase postmodal. Postmodal. Con su lapicero, anótenlo aquí. Ya, y la moda, como dice que es el dato que más se repite, seguramente está en la parte más alta, en el máximo, en la meseta. Ahí está la moda. Aquí está la moda. En la meseta. En la meseta. Y gráficamente es muy simple. Trace diagonales de este vértice de acá, de la premodal hasta la postmodal, diagonal, y de la postmodal a la otra diagonal. Y primero tiene que tener graficada al histograma, ¿no? Al histograma de frecuencias. Primero tiene que tener al histograma de frecuencias, la premodal y la postmodal. Trace diagonales. Usted tiene ahí en la práctica número 2, seguramente ya graficada al histograma. Seguramente ya graficada. Si es así, trace diagonales y gráficamente hay la moda. Y la moda será esta vertical, donde se interceptan las dos diagonales, ahí estará la moda. Ahí está la moda. De este histograma, por triángulos, vean, a ver, puro triángulos, ¿no? Se llega a este modelo matemático. Este modelo matemático. Este es el modelo matemático de la moda cuando se conoce, cuando C es constante. Cuando C es constante. Cuando C no es constante, se utiliza un factor de corrección. Pero generalmente las tablas, y ahí hemos comentado con ustedes hace un mes, que es mejor tener tablas de anchura constante. 20, digamos. 20. Tablas de anchura constante. Y ahí para obtener a la moda, ¿qué se necesita? Vean, a ver. Igual que el anterior. Notas de 50 estudiantes. Notas de 50 estudiantes. Aquí está. Límite inferior, límite superior y la frecuencia absoluta, nada más.
Nada más. Y tener, lógicamente, seguramente graficada al histograma de frecuencias, ya sea absoluta o relativa. Ya sea absoluta o relativa. Ya. Primero, determinar la clase modal. Ahora la clase modal puede estar en cualquier lugar, porque es de posición, en cualquier lugar. Pero ¿cuál sería aquí la clase modal? Es la clase que tiene la máxima frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Otra vez. Parece el delivery, el que está manejando ahí, volando ahí. Parece un ratito. Frene. El que está tachando ahí a la derecha, estacione hace un ratito. Lo que estamos cocinando, dejemos de pelar la papa. Ahí igual que corta el dedo. Los peluqueros, dejen de cortar el cabello. Un ratito. A ver, para datos tabulados. Primero, halla la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La clase modal es aquella que pertenece a la frecuencia máxima. A la frecuencia máxima. A la frecuencia máxima. En este caso, la primera frecuencia 4, 16, 25 y 5. ¿Cuál es la frecuencia máxima? 25. Resáltenlo. Y pónganle una flechita. Esa es la clase modal. Pónganle una flechita ahí. Resáltenlo y ahí. Clase modal. ¿Y está cayendo en qué clase? En la clase número 3. Me estoy acordando algo. Este mismo ejemplo se hizo para la media, para la mediana y para la moda. Y las tres están cayendo en la misma clase. Las tres están cayendo en la misma clase. Entonces la curva de este experimento, ¿saben cómo va a ser? Aproximadamente simétrica. Si los tres valores son iguales, la curva será simétrica. Pero no. No se va a llegar a eso, sino que habrá alguna diferencia entre la media, la mediana y la moda. Pero las tres están cayendo en la misma clase. Hace rato, ¿cuánto hallamos la mediana? Que cayó en la clase número 3, la mediana. La mediana está cayendo en la clase número 3. Y la media también creo que también cayó en la misma clase. A ver, ¿dónde está? Página 35. Página 35. Vean su guía, página 35. La media, 62,40. También en la clase 3, la media está cayendo en la clase número 3, 62,40. La mediana. ¿Dónde está la mediana? La mediana. Página 48. ¿Cuánto salió la mediana acá? Página 49. 64 en la clase número 3. Y la moda también está cayendo en la clase 3. Si lo anotan a un ladito, anótenlo. Si las tres medidas están cayendo en la misma clase, se implica que la curva es aproximadamente simétrica. Y el estadígrafo más representante de ese experimento será la media aritmética, antes que la mediana, peor que la moda. Como las tres están cayendo, las tres medidas descriptivas están cayendo en la clase número 3, se puede implicar que la curva es aproximadamente simétrica. Aproximadamente simétrica. ¿Y cuál sería el estadígrafo más representante para este trabajo de investigación? La media aritmética. Anótenlo así. La media aritmética.
Pero si hubiese alguna diferencia, digamos, la media cayó en la clase número 2. La mediana cayó en la clase 3. La moda cayó en la clase 4. Ah, nomás tiene su cola. Como de cola de los políticos antiguos, aquella cola larga de corruptos, cola larga de ladrones, cola larga de corruptos, digamos. En cambio, cuando las tres medidas están cayendo en la misma clase, es más democrático, más democrático. Entonces la curva será aproximadamente simétrica. Pero ¿quién es la que ha de representar a ese trabajo? ¿Con quién mejor se va a trabajar? Con la media aritmética, porque la curva es aproximadamente simétrica. No será simétrica, sí. Aproximadamente simétrica. Ya, para el cálculo de la moda. Entonces se tiene que utilizar acá. Ya, cayó en la clase 3, muy bien. Es la clase modal. Ya, con él ya se tiene todo. Sí. Vean, a ver, la moda, el límite inferior. Seguramente esa clase tiene un límite inferior, que es 60. El límite inferior. Ya, D1. ¿Qué es D1? Es diferencia. La diferencia entre la máxima frecuencia y la anterior. Póngale ahí una flechita. Póngale una flechita ahí, D1. Frecuencia máxima menos la anterior, D1. Frecuencia máxima menos la posterior, D2. La frecuencia máxima menos la anterior es la T1. D1 y D2. Y D2 sería la diferencia de la frecuencia máxima o mayor menos la posterior. D1, dice. D1 igual a ¿cuánto? Frecuencia máxima menos la anterior, la FI menos 1. La D2, frecuencia máxima menos la posterior, FI más 1. Por tanto, ustedes sustituyan en este modelo matemático. D1, ¿cuánto vale? 9. D1, 9. D2 vale 20. La C, la anchura de la clase. Este modelo matemático es cuando C es constante. Cuando C es diferente, se utiliza un factor de corrección. Pero ya les comunicaba es mucho mejor tener tablas con anchura constante. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué complicarse? La anchura 80 menos 60, que es la diferencia entre los dos límites, superior e inferior, y más 60. Primero se opera aquí. Primero se opera ahí. Y después se suma con los 60 que están acá. Son las tres medidas más generales, más importantes en estadística. Otras para casos particulares está la media ponderada, la media armónica, la media geométrica, la media cuadrática, la media de las medias, las medias nylon. Bueno, no digamos. Es otra cosa. Pero son para casos particulares. La media ponderada, el PPA, la media geométrica, la media geométrica para la economía, la media armónica para la música, el promedio, la música. Cuando hay que contar, ¿no? Porque cuando uno está cantando tiene que contar la cuarta, la bemol, no sé cuánto, pero uno cuenta. Y la media cuadrática, la media de submuestras, la media de las medias. Esas son para casos particulares, especiales. En cambio, estas tres que les he comentado hoy son más generales. La media, la mediana y la moda. De las tres, ¿cuál es la más importante? La media aritmética. ¿Quién le sigue? La mediana y la moda. De las tres, ¿cuáles son las más utilizables? La media y la mediana. Y la moda. ¿Cuándo hay una sola moda? Pero cuando hay dos modas, se complica. Entonces no vaya con la moda. Vaya por la media y la mediana. La media es única. La mediana también es única. No hay dos medianas. Pero ¿cuántas modas pueden haber? Varias modas.
Por ello, las más representativas van a ser quienes, cuando se esté trabajando con las curvas, la simétrica y la simétrica para la media y la de tendencia simétrica para la media aritmética. Para las asimétricas, la mediana. Ya. Y seguramente hay una buena relación entre estas tres medidas. ¿Qué relación habrá entre estas tres medidas, entre estos tres estadígrafos? Página 59. ¿Qué relación habrá entre estas tres medidas? Hay una relación empírica que dice que la media menos la moda es aproximadamente 3 veces la media menos la mediana. Cuando las tres medidas son iguales, hasta en el segundo o tercer decimal, la curva es simétrica. Esta curva que ustedes tienen que investigar en la primera unidad. La curva normal, la curva simétrica, que seguramente ya han leído, la curva de Gauss, la curva más importante en estadística para tomar decisiones en la segunda parte que se llama la estadística inferencial. ¿Cuándo será simétrica? En la meseta está la moda. La tercera ola. La tercera ola, ¿cuál era la tercera ola acá? Ya han investigado, ¿no? ¿Cuál es la curva de la tercera ola acá? De la pandemia esta. De este bicho maldito. ¿Cuál es la curva aproximada de la ola número 3? ¿Quién investigó? ¿Nadie? Eso entrará en el examen. ¿Quién investigó? ¿A qué curva se parece la tercera ola? La cuarta, ¿a cuál se estará pareciendo? A esta se está pareciendo la cuarta. Lento, 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 pero estamos subiendo lento, lento, lento. ¿Y quiénes están enfermando? Según las estadísticas, según lo que dijo el señor Hurtado, aquellos que no se han vacunado entraron al hospital ayer y fallecieron. De los 7, 5. Pero 5 no se habían vacunado. ¿Oyeron en la televisión? Sí. Las estadísticas dicen eso. Aquellos que no se han vacunado, el 80% está falleciendo de aquellos que no se han vacunado. De los 7 que ayer murieron, 5 no se habían vacunado. Los otros seguramente estaban vacunados, pero algo pasó. Esta es la cuarta ola. Lento, va a llegar a una meseta va a llegar al máximo. Ahí está la moda. En el máximo está la moda. En el máximo, esta es la tercera ola. Subió de golpe. El año pasado, ¿no? Y bajó despacio, bajó. Acabó en marzo. Ya, miren la moda en el máximo. Y las otras dos hacia el lado de la cola, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Esto es fácil, sí. La moda en el máximo. Ah, ya, algo que me estaba olvidando. ¿Cómo se sabe que hasta ahora, el experimento está yendo bien? Atiéndame. Los que están ahí con su moto, con el delivery, frenen y pónganse a un ladito. Los que están taxiando, frenen, pónganse a un ladito. Los que estamos cocinando, dejen de esperar la papa. ¿Cómo se sabe que hasta ahora estamos yendo bien en ese trabajo de investigación? Atiéndame, la mediana tiene que estar entre la moda y la media. Anótenlo. ¿Cómo se sabe que estamos yendo bien hasta este punto en lo que es estadística descriptiva para luego entrar a la estadística inferencial? Saber que la mediana tiene que estar entre la media y la moda. Más cerca al uno o más cerca al otro, pero sí tiene que estar más cerca a una de ellas. ¿Cuál es la curva ideal? Esta es la curva ideal.
a esta curva no vamos a poder seguramente llegar, pero sí tenemos que hablar, no queda otro camino, de la aproximación. La curva en un experimento, conociendo las tres medidas, tiene que aproximarse a esta curva simétrica, como en el ejemplo que se presentó hace rato, ¿no? Ya las tres están cayendo en la misma clase. Como están cayendo en la misma clase, implica que la curva será aproximadamente simétrica. ¿Cuándo será simétrica? Cuando las tres medidas, aún hasta en el tercer decimal, sean iguales, ¿no? Asimetría cero. No tiene cola, ni a la izquierda ni a la derecha. Esta curva parte en dos, en 50 y 50. Pero las dos más populares son estas 12. La de asimetría negativa con la cola a la izquierda y asimetría positiva con la cola hacia la derecha. Vean, a ver, la mediana. Aquí está el menos infinito. Aquí está el más infinito. Aquí está el menos infinito. Aquí está el más infinito. Vean, aquí está el menos, ¿no? La mediana. Cuando la mediana sea mayor que la media, porque son más a la derecha, mayor a la media, es verde la media. Y este café a la moda. Cuando la mediana sea mayor a la media y menor que la moda, entonces la curva es de asimetría negativa, sesgada a la izquierda. Cuando la mediana sea mayor a la media y menor a la moda, asimetría negativa. El otro caso, la moda siempre en el máximo. Hacia la cola, la mediana, cuando este es el mayor, la mediana mayor a la moda y menor a la media, curva de asimetría positiva. Curva de asimetría positiva. Y ya. ¿Cuándo se utilizarán mejor los promedios? Depende. La mediana se utilizará. Se está cocinando deje de cocinar. La mediana cuando la curva es marcada en su asimetría, la mediana. Y la media, aquí dice cuando la curva es aproximadamente simétrica. Bien, dentro de las medidas descriptivas se comentó hace 10 días, son 4 medidas de tendencia central que hoy hemos hablado. Las más generales, la media, la mediana y la moda. Las especiales, la media geométrica, que ustedes van a investigarse. La media armónica, la media ponderada, cómo saca el CPD de ustedes, cómo saca el CPD de nosotros, el PPA de nosotros, de cada uno de nosotros, es la media aritmética ponderada. La media de las muestras, las medias de las medias, en fin, todas las medias. Es el trabajo de investigación que ustedes lo van a poner en el práctico. Ahí dice, ¿no? En el práctico. Unidad número 3, su trabajo de investigación. Media armónica, media ponderada, media geométrica, media cuadrática, media no sé qué. Ahí. Y la otra parte, las medidas de dispersión, que implica que en el experimento no todos los datos son iguales. No todos los datos son iguales, pero tampoco son dispersos, tampoco son muy dispersos. Tenemos que medir la dispersión. Y eso se llama estadígrafos de dispersión. Y la otra, medidas de forma. Si la curva tiene asimetría positiva, negativa o es simétrica. Con su modelo matemático tendremos que medir la asimetría. Y por último tendremos que medir la altura de la curva.
La altura de la curva. La altura de la curva implica entrar a lo que se llama las curtosis. Página 84. Página 84, la curtosis. Ya, aquí quedamos. Con ustedes todavía no se habló del examen, todavía no. Esto se acaba la otra semana. Esto se acaba la otra semana. Ya, pero todavía no hablemos nada del parcial. Con ustedes no se programó nada. Con estadística 2 ya se programó ya. Con estadística 2. Ya, si tienen una pregunta, háganla. Si tienen una consulta, háganla. A ver, muestren su cámara, a ver. Estamos en la página número 60. Estadígrafos de dispersión. Voy a hablar con Williams para que ya les dé esa parte. O seguramente ya les ha dado alguna clase en esta vacación, no sé, pero voy a hablar con él para que les pueda empezar a colaborar con la parte práctica, que es medidas descriptivas. A ver, Carlos Benjamín Romero, ¿alguna consulta? No, ingeniero, todo claro. Condori Pacheco Karim Yasmín, ¿alguna consulta? No, ingeniero, está bien todo. Bueno, todos tienen ahí su guía. Entonces, por favor, otra vez ponerse al día y estar vacunándose. Yo ayer oí al de la FUP, al ingeniero Rogelio Espinosa, que ya van a pedir que las clases sean presenciales. ¿Por qué? Porque nos están queriendo dejar sin autonomía, sin nuestras propias decisiones. Entonces posiblemente ya nos exijan que todo el mundo esté con vacunas, yo creo. ¿Pero qué pasará? Para salir a marchar, pues, ¿no? A salir, pues ya los votos ayer salieron ya a marchar por la autonomía. Ya, bueno, amigos, se cuidan. Un saludo conmigo hasta el martes. Voy a hablar con Williams para que nos colabore en la parte práctica. Si alguien tiene una consulta, hágala. De otra manera, nos vemos conmigo el martes. Buenos días, licenciado. Dígame. Yo acabo de entrar ahorita al link. No escuché más o menos lo que ha hablado ahorita. ¿Qué hablé? No es de bioquímica. Ah, ya. Usted de bioquímica no puede, todavía no, a las 12 bioquímica. ¿Por qué se entra? ¿Alguien una consulta? Estadística 1. Los de bioquímica a las 12. Estadística 1. ¿Alguna consulta? Ya, bueno, amigos, hasta el martes con ustedes. Hasta luego. Mate, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.